En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entenderán. Ministerio de Sordos y Sordociegos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Quiere el Señor concedernos contemplar a Dios en las páginas de su palabra. Vamos a orar. Señor, nos postramos delante de tu grandeza, de tu majestad y de tu poder. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Eres único. Y qué privilegio es el nuestro de ciertamente llamarte Padre. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por abrir el camino para llegar a tu presencia. Y gracias por la enorme esperanza de encontrarnos un día en tu gloria, eternamente y para siempre. Mientras tanto, Señor, concédenos el poder seguir contemplándote en las páginas de tu palabra. Alimenta nuestra fe, alimenta nuestras almas. Te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Theodore Cuyler fue un pastor en Brooklyn, New York, en los años 1800. El Señor lo usó mucho como un instrumento de consolación para personas en gran aflicción. En él se cumplió lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:6. Pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. 2 de sus hijos murieron en la infancia. Y 14 años después también perdió a una hija a la edad de 21 años. Y se pueden imaginar el dolor y su experiencia. Pero de esa experiencia salió a luz un libro titulado La luz de Dios sobre las nubes oscuras, que fue un éxito de ventas cuando se publicó por primera vez en 1882. Yo tengo una copia de ese libro en mi estudio, la cual siempre tengo al alcance de mi mano. Sus meditaciones son muy edificantes y muy consoladoras. Hace tan solo unos días, Tim Challies, quien sufrió recientemente la pérdida de uno de sus hijos, posteó una cita del libro de Cuyler que dice lo siguiente: nuestro error perverso es que exigimos que Dios explique lo que está haciendo en cada paso, en lugar de esperar que Él revele sus intrincados propósitos en su propio tiempo y a su manera. Son muy ciertas las palabras de Isaías 55:9, cuando dice: como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios mismo, Dios dice: mi manera de proceder, mis caminos son mucho más altos que los de ustedes. Mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes. Dios mismo dice eso. El obrar de Dios en el mundo y en la historia es el despliegue de su omnisciencia y de su infinita sabiduría. Y por lo tanto es un atrevimiento pretender meter a Dios en nuestras mentes finitas, y más atrevimiento aún querer que Él se ajuste a nuestros planes, que sus planes y propósitos vengan a ser los que nosotros decidamos. En el Salmo 77:19 están estas palabras: en el mar estaba tu camino
y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. O sea, uno puede cruzar un mar y no identificar quién pasó por ahí hace una hora, hace media hora, qué barco pasó por ahí. No vemos ninguna marca. Dice, así es el andar de Dios. En el mar estaba tu camino, pero ¿qué fue lo que hiciste? ¿Dónde está, Señor? Dices, tus huellas no las conocemos. Dios obrando, pero no podemos hacer una prueba dactilar de Dios para ver que ahí la mano de Dios estuvo obrando. Y nos recuerdan las palabras de Pablo en Romanos 11. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El hombre ha sido capaz de identificar los lugares más profundos de los océanos. Puede sondear la profundidad de los grandes mares, pero nunca será capaz de tomar las medidas de la sabiduría de Dios. Y por eso es ciertísima la declaración: Dios sabe lo que está haciendo. Pero no, como nuestro entendimiento es tan limitado, muchas veces nos quedamos asombrados y hasta confusos ante las maneras y los cursos de acción que el cielo escoge. Y eso ha sido muy evidente en nuestros estudios acerca de la vida de David. Y es evidente a lo largo de toda la palabra de Dios. No es Caín sino Abel, no es Ismael sino Isaac, no es Esaú sino Jacob, no es Saúl sino David. No hizo su obra con Moisés cuando él tenía el vigor de sus 40 años, sino que lo usó cuando tenía 80. Y después no entró en la tierra prometida. ¿Qué hacen algunos nombres en la genealogía de nuestro Señor? ¿Qué hace ahí Judá después de lo que hizo en Génesis 38? ¿Qué hace ahí Rahab la ramera? ¿Y qué hace ahí Ruth la moabita? Citando una vez más Romanos 11, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién fue su consejero? Señor, a mí me parece que tú deberías. Nadie enseña a Dios ni es un consejero, como acabamos de cantar. Unos lo dirán con más frecuencia que otros, pero todos llegamos a decir: ¿qué será lo que Dios está haciendo? Y es por eso que los puritanos decían que la mejor manera de leer la providencia de Dios es como se lee el idioma hebreo, de adelante para atrás, al revés, viendo lo que ha pasado en la historia, y entonces comprendemos cómo son las cosas, como aquella canción que cantábamos, mas lo entenderemos todo más allá. Y con esto en mente, volvamos a la historia de David que encontramos en los libros de Samuel. Y hoy quisiéramos echar un vistazo a los capítulos 1 al 3 del segundo libro de Samuel. En otro de nuestros estudios yo les había mencionado a ustedes cómo el cántico de Ana que aparece en 1 de Samuel 2 es una especie de profecía que resume lo que será el proceder de Dios a lo largo del libro. Ana no podía tener hijos y Dios le regaló a Samuel. Y en el cántico ella expresa que su corazón se regocija en el Señor, que no hay nadie santo como el Señor y que no hay refugio como Él. Y ahora escuchen lo que ella expresa a partir del versículo 3 de 1 de Samuel 2, porque es sencillamente impresionante. Dice: no os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. O sea, si hay alguien sabio, es Dios. ¿Y cómo aplasta Dios el orgullo de los hombres? ¿Cómo Él muestra que es Él el que sabe? Versículo 4. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos.
Aún la estéril da a luz a 7, mas la que tiene muchos hijos languidece. Las cosas son como al revés. Naturalmente pensamos que los fuertes son los que ganan, que los que tienen el futuro garantizado son los ricos. Pero Dios le abrió los ojos a Ana para comprender que Dios fortalece a los débiles, que brinda un futuro seguro a los que no tienen nada y que Dios fructifica el vientre de mujeres estériles. Y de manera inconfundible Ana nos dice, ¿quién es que hace lo que hace? Versículo 6. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece. Humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado al mundo. Bienvenidos al mundo gobernado por el soberano, donde las cosas no son necesariamente como esperamos. Por eso la Biblia es como es, y la historia de David particularmente es como es. Y yo he titulado este sermón de esta manera que podría parecerles tan extraña, ¿no? Derrotas victoriosas y triunfos fallidos. Porque lo que vemos son momentos que parecen tan brillantes de gloria que luego nos muestran que no eran tan gloriosos. Y momentos que parecieran derrotas, que resulta que esos son los momentos especiales que Dios ha usado para llevar hacia adelante sus maravillosos planes. Y ese es el Dios de David, ese es nuestro Dios. Veamos entonces primero algo acerca de la muerte de Saúl y Jonatán. Yo me voy a concentrar en el capítulo 1, pero vamos a tener que ir al último capítulo del primer libro de Samuel. En segundo de Samuel, el libro comienza con estas palabras: sucedió que después de la muerte de Saúl. Se refiere a un evento que no hemos visto y que se narra en el último capítulo de primero de Samuel. Y se resume allí qué fue lo que sucedió aquel día. Dice el primer versículo de primero de Samuel 31: los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Ustedes recordarán que nosotros habíamos dejado a David regresando de la recuperación de las cosas que los amalecitas se les habían llevado. Y él estaba regresando. Posiblemente en el momento que está peleando con los amalecitas, está peleando Israel con los filisteos. David iba a esa batalla junto a los filisteos contra Israel y de alguna manera maravillosa, milagrosa, Dios lo libra de tener que pelear contra su propio pueblo. Pero esta batalla es la batalla en la que Israel pierde y donde Saúl y Jonatán pierden la vida. Los filisteos dieron muerte a 3 de los hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán. Saúl también es gravemente herido y le pide a su escudero que practique una especie de eutanasia y termine de quitarle la vida, a lo que el escudero se rehúsa. Pero ante esa negativa, Saúl decide echarse él mismo sobre su propia espada. Dice el versículo 5: al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Una derrota vergonzosa. Primero de Samuel 31:9 dice que los filisteos enviaron mensajeros por toda la tierra para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Vergonzoso. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Betzán. Estaban exhibiendo el logro de sus dioses. Primer libro de Samuel
Termina con la victoria de David sobre los amalecitas y con la derrota de Saúl ante los filisteos. David estaba en Siclag y allí llega un joven amalecita que se presenta como testigo de lo sucedido a Saúl y a Jonatán. La historia de alguien que se quiso hacer el héroe. Y ahí entramos a 2 de Samuel capítulo 1. Dice en el versículo 2: y al tercer día aquí un hombre llegó del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. Y al llegar ante David cayó en tierra y se postró. David entonces lo cuestiona y el joven le dice que él escapó del campamento de Israel, que los soldados que no murieron salieron huyendo ante los filisteos, pero que Saúl y Jonatán habían muerto. Versículo 6, el joven que se lo había contado dijo, y de hecho llama la atención esa expresión, el joven que se lo había contado. Se repite 3 veces en el capítulo esa expresión, como ese es el cuento del joven, esa es la historia del joven. Él dijo: yo estaba por casualidad en el monte Gilboa y aquí Saúl estaba apoyado sobre su lanza, y aquí que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Al mirar él hacia atrás, me vio y me llamó y dijo: heme aquí. Y él me dijo: ¿quién eres? Y le respondí: soy amalecita. Entonces él me dijo: te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. Obviamente, si le está hablando. Me puse pues junto a él y lo maté, porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Ahora, noten esto: tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo y los he traído aquí a mi Señor. O sea, quizás el joven se estaba diciendo a sí mismo: tú vas a ver lo contento que se va a poner David cuando yo le lleve esa corona. Porque eso no es lo que él quiere, ser rey. Eso es lo que Saúl le impedía. ¿Recuerdan ustedes esas series de televisión cuando llegaban a un momento crucial y entonces pasaban a los anuncios y los comerciales? Y ¡tarán! Más o menos algo así es lo que tenemos aquí. Un momento de suspenso. ¿Cómo va a reaccionar David? ¿Se alegrará de que ahora tiene el camino abierto al trono? ¿Tomará la corona de Saúl y se la pondrá sobre su propia cabeza? ¿Qué va a pasar con este joven? Nosotros podríamos saltar los versículos 11 y 12 y seguir leyendo en el versículo 13 sin problema. De hecho, es probable que lo que se dice en los versículos 11 y 12 fuera un resumen de lo que sucedió después de David tratar con el joven. Pero dice el versículo 13: dijo David al joven que se lo había contado, la expresión, ¿de dónde eres? Y él respondió: soy hijo de un extranjero, un amalecita. Y David le dijo: ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Llamando David a uno de los jóvenes, le dijo: ve, mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti al decir: yo he matado al ungido del Señor. David mismo no se había atrevido a atentar contra la vida de Saúl precisamente porque había sido el ungido del Señor. Pero este joven que aparentemente se quiso hacer el héroe no tuvo ningún miedo en afirmar que le había quitado la vida. O sea, este individuo se quiere ganar el favor de David, fabrica una historia y se incrimina a sí mismo. Y yo creo que esta historia es una advertencia muy sobria y muy solemne para todos nosotros, y especialmente para los jóvenes. ¿Cuántas tonterías se han cometido en nombre de querer hacernos los graciosos? En nombre de querer congraciarnos con gente indigna. Por eso debemos pensar bien antes de actuar. Joven, situaciones se te presentarán que verás como oportunidades.
que no son más que trampas del maligno para destruirte a ti y a los tuyos. Pero volviendo a nuestra historia, es impactante la manera en que David reacciona a la muerte de Saúl. Porque en un sentido, la derrota de Saúl puede ser vista como una victoria para David. Realmente él iba a descansar de toda esa persecución a la que él fue sometido por tantos años. Realmente su principal obstáculo para venir a ser rey había sido quitado del medio. Véanlo así. Sin embargo, brilla en medio de todo esto el dolor que él experimenta. No solo por la muerte de Jonatán, su amigo del alma, sino también por la muerte del mismo Saúl. Versículo 11. Entonces David agarró sus ropas y las rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. Y se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Este texto del Antiguo Testamento es el único pasaje en el que las tres palabras que se usan para lamentar aparecen juntas. Está expresando un gran dolor. El ambiente no era festivo. Eso, se murió mi enemigo. No, el ambiente no era festivo, era de duelo. Como dice alguien, para David la pérdida de Israel supera cualquier ganancia personal que pudiera derivar de la muerte de Saúl. Su reacción es un recordatorio de que la muerte de los siervos rebeldes de Dios debe lamentarse, no celebrarse. Y me recuerda el texto de Proverbios 17:5. El que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. Pero hay una elegía que quedó registrada a partir del versículo 19 que lo dice todo. El versículo 17 dice de manera explícita que la compuso por Saúl y por Jonatán, con el nombre de Saúl en primer lugar. Interesante. Pero David no quería que fuese un asunto suyo, sino del pueblo. En el versículo 18 dice: y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco. O sea, esto era algo para que el pueblo lo leyera, el pueblo lo cantara, el pueblo lo reflexionara. Y el lema principal de su composición se presenta como los valientes. ¿Cómo han caído los valientes? Es la expresión que aparece 3 veces en el versículo 19, 25 y 27. David está honrando aún a Saúl. Versículo 24: hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía lujosamente de escarlata, que ponía adornos de oro en vuestros vestidos. Hubo victorias durante el reinado de Saúl para el pueblo de Israel. Y David está reconociendo eso. En el caso de Saúl, obviamente, vemos un claro caso de las consecuencias de rebelarnos contra Dios. Porque Dios advirtió a Saúl por medio de Samuel, pero Saúl se engrandeció a sí mismo. En 1 de Samuel 15 nosotros leímos cómo Dios le dijo claramente que el reino le iba a ser quitado y entregado a uno mejor que él, con una referencia a David. Y en el capítulo 28 Samuel vuelve y se lo confirma. Dice 28:17 de 1 de Samuel: el Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí, y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David. David no era rey todavía, pero ese es el hecho. Dios le está diciendo a Saúl. Por eso bien dijo Ana: los que contienden con el Señor serán quebrantados. La derrota y la muerte de Saúl fueron humillantes. Ahora piensen, ¿de qué manera tan providencial llegaron la corona y el brazalete de Saúl a las manos de David? ¿Quién es que está guiando estas cosas?
Contempla a Dios moviendo las piezas del universo para hacer las cosas conforme a sus planes. Y esto me lleva al capítulo 2. David ungido como rey de Judá. David ungido como rey de Judá. Dios saca bienes de grandes males como solo Él puede hacerlo. Dice 2 de Samuel 2:1. Después de esto sucedió que David consultó al Señor diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo: sube. Y David dijo: ¿a dónde subiré? Y él dijo: a Hebrón. Aquí vemos a un David que anda sin apresuramientos. Señores, hay que aprovechar, se murió el hombre. No, tranquilo, a consultar al Señor. Lo primero que hace es consultar a Dios, porque él ha aprendido la lección. Él va a cometer muchos otros errores, pero él ha aprendido la lección de que debe consultar. David se instala con sus hombres y sus familias en Hebrón. Y lo siguiente que vemos es que los hombres de Judá ungen a David como rey. Versículo 4. Vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Noten que no es sobre todo Israel, sino sobre la casa de Judá. Por eso no podemos cantar victoria. No es celebrar todo Israel. No. Pasarían unos buenos años, quizás 7, antes de que David viniera a ser rey de toda la nación de Israel. Los libros de Samuel buscan de muchas maneras presentar a David como inocente ante los sucesos que ocurrieron a la casa de Saúl. Lo que les ocurrió a ellos no fue provocado por David. David es inocente. David no es el culpable. Vez tras vez, el autor del libro procura defender a David de esa manera. No era alguien a quien le interesaba ocupar el trono por la fuerza. Y un detalle que se narra en este punto es cómo él reconoció a los hombres de Jabes de Galaad que se arriesgaron a ir a procurar el cuerpo de Saúl que tenían los filisteos. Este grupo de valientes se arriesga y busca el cuerpo de Saúl, y David reconoce esa acción. Si David hubiera tenido malos sentimientos contra Saúl en ese sentido, no hubiera honrado a estos hombres. Pero él los honró porque él no tenía una mala intención. Dice el versículo 5 del capítulo 2: y David envió mensajeros a los hombres de Jabes de Galaad a decirles: benditos seáis del Señor, porque habéis mostrado esta bondad a Saúl vuestro señor y lo habéis sepultado. Ahora que el Señor os muestre misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Y uno ve a un David actuando como un dignatario verdaderamente misericordioso y bondadoso en ese aspecto. Ahora el versículo 8, sin embargo, comienza con un pero. David es ungido, hace esta acción, pero. Versículo 8: pero Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, había tomado a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y le hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. La casa de Judá, sin embargo, siguió a David. ¿Ven? O sea, David es ungido, pero Abner está en el panorama. Isboset está en el panorama. Las cosas todavía no son como deberían ser. David es un ungido. Ya eso es un gran triunfo. Pero algo amargo daña la fiesta. Un gran segmento de la nación todavía no reconoce a David como rey. Abner, que era primo de Saúl,
se había propuesto preservar el reino dentro de la casa de Saúl, lo cual significaba irse en contra de lo que Dios había determinado. Si lo hubieran dejado a David decidir cómo sería todo, posiblemente hubiera sido rey de todo Israel de una vez. Pero Dios es Dios. Eso no dependía de David. Y él por eso toma las cosas con actitud. De hecho, vemos lo que ocurre en todos estos años, que él no se desespera realmente. Él lo aguanta y persevera y espera en Dios. Porque, hermanos, nosotros no debemos forzar las cosas, sino hacer que Dios entre en nuestro ritmo y en nuestra velocidad para hacer las cosas. Debemos cuidarnos. Ahora, David no era rey, entonces ya, sí, en parte, pasarían todavía unos buenos años para venir a ser el rey. Dice el versículo 11, el tiempo que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue 7 años y 6 meses. O sea, él reinó en Hebrón. Ahí estaba él, podemos decir, tranquilo en su reinado, mientras las cosas seguían avanzando. Quizás tú has estado esperando la respuesta de Dios acerca de algo por lo cual tú has estado orando en tu vida. Y ya Él ha estado haciendo cosas. Y ya Dios ha estado encaminando el asunto. Pero tú todavía no lo reconoces. Ni le das las gracias a Él. Y tu gozo no es completo. Pero repito lo que yo dije. Ya Dios está actuando. Ya Dios está interviniendo. Dios está haciendo cosas contigo. Todavía no es donde tú quieres que llegar. Pero Dios ha estado actuando. Lo que debemos pedir a Dios es que nos dé ojos para ver sus huellas y darle la gloria de las cosas que han estado ocurriendo. Hubo conflicto entre los dos reinos por un tiempo. Lo dice en el capítulo 3, en el versículo 1. Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo. No fue, se hizo fuerte. Se iba fortaleciendo. No es a tu velocidad. Esa es la que Dios determine. Dice, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Pero ¿y no estaba muerto Saúl? Sí. Pero ahí estaba Abner. Y estaba Isboset. Todavía la obra no había terminado. Fue algo progresivamente surgiendo a la casa de David y progresivamente descendiendo a la casa de Saúl. No fue de sopetón. Hermanos, la guerra entre Rusia y Ucrania comenzó los otros días. La guerra de nuestro pasaje duró años. Años en los que David actuó con mucha paciencia, esperando su momento en el Señor. Pero este conflicto iba a traer consecuencias. Por eso nosotros podemos tener triunfos que son en un sentido fallidos, que no logran todo lo que nosotros pensamos, esperamos en el instante que lo queremos. Pero no es que Dios no está actuando, no es que Dios no está trabajando. Dios está haciendo su obra. David logra un gran triunfo cuando él es ungido por los de Judá, pero también surgen problemas. En el capítulo 2, versículos 12 al 17, tenemos una especie de competencia militar. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se sentaron unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Entonces Abner dijo a Joab, que se levanten ahora los jóvenes y compitan delante de nosotros. Y Joab respondió que se levanten. Hubo una especie de competencia militar. 12 contra 12 en una competencia en la que los 24 se matan entre sí. Terrible. Pero la batalla entonces se lleva a cabo entre ambos ejércitos con el siguiente resultado. Versículo 17.
Aquel día la batalla fue muy reñida y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados delante de los siervos de David. Luego de mencionar a los tres hijos de Sarvia, que son Joab, Abisai y Asael, sobrinos de David, se nos narra cómo Asael sale en persecución contra Abner. Y se destaca que Asael era veloz como la gacela del campo, de modo que no le perdió ni pie ni pisada a Abner. Donde iba Abner, ahí estaba Asael, detrás de Abner. Pero en un momento dado, Abner le advierte a Asael: Asael, desvíate, devuélvete, déjame tranquilo. Y él ahí seguía atrás de Abner. Asael, te voy a hacer algo. Y tomó su lanza y enclavó a Asael y murió. Los otros dos hermanos entonces continúan la persecución, pero en cierto lugar los de Benjamín vienen en auxilio de Abner y se colocan en formación en el tope de una colina. La situación los obliga a declarar una tregua entre ambos ejércitos. Ya ahí los hijos de Sarvia dicen: bueno, ya esto es otro escenario. Nos veremos en otro momento. Cuando ellos empiezan a contar los muertos, de los hombres de David faltaban 20 hombres, incluyendo a Asael. Y de los hombres de Abner murieron 360. Fue una situación terrible, terrible. Pero podemos ver ahí cómo el logro de que por un lado David había sido ungido no dejó de provocar otras tristezas. Los momentos que nos parecen dignos de ser celebrados muchas veces también tienen elementos que nos provocarán grandes tristezas. A veces pensamos que lo tenemos todo bien amarradito, solo para descubrir después que los planes de Dios eran muy diferentes a los nuestros, o que la manera de lograrlo no era la adecuada, o que ese no era el momento correcto para hacerlo. Y es por eso, hermanos, que una lección que debemos aprender aquí es someternos humildemente a la voluntad de nuestro Señor. Reconocer que Él es el soberano y no nosotros. Reconocer su sabiduría. Capítulo 3, entonces. ¿Qué vemos en el capítulo 3? Bueno, hay un pacto de paz con Abner. El capítulo 3 inicia con una nota que entristece con respecto a David, que David adquirió más mujeres de lo que la ley le permitía a los reyes. Deuteronomio 17:17 decía: tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Y David tristemente cayó en esa situación. Y eso iba a provocar no pocos problemas familiares, incluyendo lo que sucedería con su propio hijo Absalón, hijo de Maaca, no israelita, hija de Talmai, rey de Jesús. Muchos creen que su matrimonio con algunas de estas mujeres tenía una connotación política, a veces buscando alianzas con otras naciones, a veces buscando fortalecer su propio derecho al trono, al reino. La Biblia no esconde, amados hermanos, las faltas de los personajes que cayeron en poligamia, como tampoco esconde las desgracias que vinieron a sus vidas por abandonar las normas del diseño divino para el matrimonio. Y están ahí en la palabra de Dios como una clara advertencia para todos. Lo que Dios pide a los pastores, que sean maridos de una sola mujer, es lo mismo que Dios le pide a todos los hombres. Honroso sea el lecho, sin mancilla que sea, delante de Dios. Cuidémonos, hermanos, de justificar aquellos pecados que tienen el respaldo de todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. No, hermanos, cuidémonos, porque en el día del juicio esa excusa no convencerá al juez de toda la tierra. La cultura que te incita a cometerlo no podrá defenderte en el día del juicio.
Y en este capítulo también tenemos un evento que puede ser considerado como una especie de victoria. Y es el hecho de que Abner finalmente hace las paces con David y logran hacer un pacto. Y uno se pregunta, ¿con Abner? Pero ¿y no era Isbosét el rey? Nunca vimos a Abner siendo coronado rey. Dice 2 de Samuel 3:6, sucedió que durante la guerra que había entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se fortaleció en la casa de Saúl. El hombre fuerte en la casa de Saúl realmente lo era Abner y no Isbosét. Los gobernantes títeres, amados hermanos, no son un fenómeno moderno. ¿Y cuántas cosas se han hecho en el mundo en nombre de la democracia? Y hasta se permite que las naciones celebren sus independencias, porque creen que son independientes. Pero Abner se fortalece. Y es Abner que entra en tratos con David. En este capítulo vemos que había problemas entre Abner e Isbosét. ¿Por qué? Porque Isbosét le pide cuentas con algo relacionado a una de las mujeres de Saúl. Y Abner se enoja muchísimo. Pero entre todas las cosas que le dice, Abner dice algo importantísimo sobre David. Dice en el versículo 8: entonces Abner se enojó mucho por las palabras de Isbosét y dijo: ¿acaso soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá? Hoy he mostrado bondad hacia la casa de tu padre Saúl, hacia sus hermanos y hacia sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Oigan lo que le dice: yo te pude haber entregado. Sin embargo, tú me acusas hoy de una ofensa con esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún más. Y ahora escuchen esto: si lo que el Señor ha jurado a David no lo obtengo para él. Transferir el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba, desde el norte hasta todo el sur, la tierra completamente tuya, oh rey David. Abner sabía la promesa de Dios, Abner la conocía. Y señores, no fue que Abner tuvo un devocional tremendo esa mañana y ahora tiene una actitud espiritual. El individuo era un político. Ahora le conviene acercarse a David. Él ve que las cosas, el poder se le estaba yendo de las manos, por así decirlo. Y cómo David se estaba realmente fortaleciendo. Pero a mí me llama la atención lo que le dice al pobre Isbosét: mira, date golpes en el pecho de que yo no te entregué a donde David. El hombre de poder, el hombre de poder. Abner entonces se compromete a conseguir para David eso que Dios le había jurado. ¿Ven ustedes aquí algo? Dios puede usar hasta los malvados para llevar a cabo sus propósitos. Y ahí estamos nosotros rompiéndonos la cabeza. Pero ¿y cómo es que me está pasando eso con el familiar y con el amigo y con el compañero de trabajo? ¿Cómo es que tú puedes ser así? Y Dios está usando precisamente esos personajes para ir llevando su historia. Lo siguiente que vemos a Abner hacer es enviar un mensajero a David con la propuesta: haz tu pacto conmigo y aquí mi mano será contigo para traer a ti a todo Israel. Propuesta que David vio favorablemente. Pero David le añade algo a los términos del acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes de Mical, la hija de Saúl, la que había sido mujer de David? Dice en el versículo 13: muy bien, haré pacto contigo, pero una cosa demando de ti: no verás mi rostro a menos de que cuando vengas a verme traigas a Mical, la hija de Saúl. Mical fue la hija de Saúl que lo ayudó a escapar. Lo que había hecho Saúl después del escape de David fue entregársela a otro hombre. Y David ve aquí una oportunidad para recuperarla. ¿Por amor? Bueno, la escena que se describe contiene un elemento de amor.
en el hombre que ahora tenía Mical. Pero también es una escena de abuso y de injusticia. Y hermanos, la vida está llena de esas cosas. Dice en el versículo 14: y David envió mensajeros a Isboset, el hijo de Saúl, diciendo: dame a mi mujer Mical, con la cual me desposé por siempre pucio de los filisteos. Está diciendo, yo hice esa inversión y la quiero recuperar. O sea, no hay un elemento romántico aquí en esto. Isboset pues envió a quitársela a su marido. De paso, o sea, es el hecho de que, recuerden, era la hija de Saúl. David posiblemente quiere tener a alguien de la familia de Saúl cerca de él. Isboset pues envió a quitársela a su marido, a Paltiel, hijo de Lais. Pero esa escena es triste y quebranta el corazón. Pero su marido fue con ella llorando mientras iba y la siguió hasta Baurín. Entonces Abner le dijo: ve, vuélvete. Y él se volvió. No había más nada que hacer. Imagínense a los personajes de la historia caracterizados por la tortura y lo demás, y uno puede quizás entender un poco lo que está pasando aquí en esta historia. Terrible. Dice alguien: a medida que avanza la historia se desarrollarán tensiones dentro de esta atestada corte real, especialmente entre los medios hermanos Amnón y Absalón. El creciente harén de David sugiere que él se está enamorando de las trampas de la realeza y está modelando su realeza según el patrón cultural de otras naciones. Tristemente, David fue cayendo en esos patrones. En los versículos 17 al 19 vemos a Abner llevando a cabo una labor diplomática para la unión de ambos reinos. Dice: Abner consultó con los ancianos de Israel, diciendo: hace tiempo que buscabais a David para que fuera rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque el Señor ha hablado acerca de David diciendo: por mano de mi siervo David salvaré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a oídos de los de Benjamín, que tenían su carácter también y eran muy cercanos a Saúl. Además fue a hablar a oídos de David en Hebrón de todo lo que parecía bien a Israel y a toda la casa de Benjamín. En los versículos 20 y 21 vemos a David haciendo un banquete a Abner y a sus hombres, porque eso era un triunfo, era algo digno de ser celebrado, y él está organizando esa situación. Dice: me levantaré, dice Abner en el versículo 21, e iré a reunir a todo Israel junto a mi Señor el Rey. Hasta aquí de David se hablaba como un rey, y aquí se usa la declaración de un Abner reconociéndolo como el rey. A partir de este versículo en la narración hay un énfasis para reconocer a David como rey. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una victoria. Sin embargo, inmediatamente después se nos cuenta la ocurrencia de un desastre. Cuando se iba Abner, casualmente estaba llegando Joab, uno de los hijos de Sarbia. Venía de una incursión y le dicen: mira, David recibió a Abner y lo dejó ir. Alguien con muy bien intencionado, ustedes saben, un comentario. Se molesta Joab y le cuestiona a David: ¿por qué tú lo dejaste ir? Él vino a engañarte. No se dice lo que David le respondió, solamente se muestra que Joab empezó a planificar su asunto. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Él entonces envió mensajeros a Abner como si fueran de parte de David para que regresara. Mira, te está mandando a buscar a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, dice el versículo 27, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado, y allí, por causa de la sangre de Asael su hermano, lo hirió en el vientre y murió. ¿A quién ustedes creen que se le iba a pegar la culpa de eso? A David. Pero una vez más, como yo les decía, el libro tiene el propósito de presentar a David como un inocente de este tipo de cosas. Dice en el versículo 28, cuando David lo supo después, él no estaba enterado.
dijo: yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte en la casa de Joab y externa y una maldición sobre su familia. Y dice el versículo 30: así pues, Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Nuestra historia comenzó con el funeral de Saúl y Jonatán y termina con el funeral de Abner, para quien David vuelve a componer una elegía. Pero no dejemos de ver el carácter vengativo que sale a relucir en los hijos de Sarvia. Casi todas las películas tienen algún elemento de venganza, porque es algo que domina en la raza humana por causa del pecado. Pero David, observen su corazón en el versículo 31. Entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Sepultaron pues a Abner en Hebrón, y el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo, y entonó el rey una elegía por Abner y dijo: había de morir Abner como muere un insensato. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies puestos en grillos. Como el que cae delante de los malvados has caído. Y todo el pueblo volvió a llorar por él. David, afectado seriamente por la muerte de Abner, tanto que perdió el apetito, dice el versículo 35. Y la manera como se comporta ante los hechos, dice que le agradó al pueblo. Y luego dice en el versículo 37: así todo el pueblo y todo Israel comprendió aquel día que no había sido el deseo del rey de que se diera muerte a Abner. Entonces el rey dijo a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y un gran hombre ha caído hoy en Israel? Wow. He aquí el jefe de los ejércitos de Saúl, que persiguió a David junto a Saúl por todas partes, honrado por el mismo David de esta manera. Si te pidieran a ti que escribieras la elegía, ¿qué tú hubieras hecho? Y los hijos de Sarvia quedan con una mala imagen. En el versículo 39 dice: hoy soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres hijos de Sarvia son más duros que yo. Que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. Ahora vean cómo el carácter de estos hombres los traicionó. El hecho de que fueran de cierta manera no excusaba sus acciones. Amados hermanos, las tendencias familiares nunca deben ser excusa para pecar. Es que en mi familia somos así. Eso es de familia. Eso no es excusa. Y nos recuerda lo que sucedía con los apóstoles Jacobo y Juan, a quienes el Señor apellidó los hijos de trueno. El Señor. Lucas 9:54. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Se dice que Gandhi llegó a decir: me gusta el Cristo de ustedes, pero no me gustan sus cristianos. Son tan diferentes a Cristo. Hermanos, tratemos de ser reconocidos por ser hijos de Dios y no por ser los hijos de Sarvia o los hijos del trueno. Que salga más a relucir los genes de la gracia que los genes de la carne. El hecho es que lo que pudo haber sido un día de gran regocijo y alegría terminó convertido en un duelo y una gran tristeza, porque ciertamente hay derrotas victoriosas y triunfos fallidos, logros que son para mal y reveses que resultan en mucho bien, y así la mano de Dios lleva a cabo todos sus propósitos. En la vida de David vemos momentos que parecen poner en peligro el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero vemos vez tras vez cómo Dios usa aún las tramas y los dramas humanos para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Y no es diferente a lo que ocurre con nosotros hoy.
La palabra de Dios parece ser tan menospreciada en el mundo. Las agendas de los malvados parece prevalecer. No nos enteramos del obrar de Dios en muchos rincones del mundo y concluimos que no hay obrar de Dios entonces. No, hermanos, no nos dejemos engañar ni confundir. Todos los enemigos de Dios como Saúl serán derrotados. Nadie, ninguno impedirá el establecimiento final del reino de Dios, como no se pudo impedir que David viniera a ser rey sobre Israel. Dios sabrá usar aún a los Abner de este mundo para promover el avance del evangelio del Rey Jesús en toda la tierra. Lo ha hecho muchas veces y lo volverá a hacer. Las aparentes derrotas serán convertidas por Él en gloriosas victorias. No nos dejemos desanimar por los reveses que tengamos que experimentar. Pronto los olvidaremos todos al llegar a la gloria. Amados hermanos, en el día que estemos en la presencia del Dios que nosotros queremos contemplar, ese día nos daremos cuenta, Señor, cuánta razón tú tenías en lo que estabas haciendo. Tenías toda la razón. Y cuidado, no te confíes mucho. Aprende a regocijarte con moderación y modestia entre los triunfos, porque fácilmente se pueden convertir en fracasos. Yo comencé este sermón hablándoles de Theodore Cuyler en el libro que les mencioné. Él hace referencia a una historia que está en 2 de Samuel 14, cuando Absalón quería ver a Joab, pero Joab no le hacía caso y lo ignoraba. Y lo que él hizo fue incendiar un campo de cebada que tenía Joab, que estaba al lado de uno suyo. Y él hizo entonces que obligado tuviera que ir a verlo. Y una de las cosas que Cuyler menciona en una meditación que habla de esto es que muchas veces Dios nos hace experimentar los reveses de la vida para hacernos despertar a realidades espirituales. Cuyler dice que Dios ha usado muchos lechos de muerte para librar a los que sufren de una perdición eterna. Dios hace muchas cosas que nos hacen orar, que nos hacen reflexionar y que a la larga nos hacen refugiarnos en quien vale la pena, nuestro bendito Señor Jesucristo. Dios nos lleva al borde de la eternidad para que con un vistazo huyamos hacia sus brazos. Cuyler cuenta el testimonio de alguien que perdió la vista, que luego dice que nunca pudo ver a Jesús sino hasta que se quedó ciego. Dios quema nuestros campos de cebada para que vayamos a Él, para nunca más dejarnos ir. Cuando Dios ve que la vida libre de problemas, el negocio próspero, la buena salud, el buen trabajo, nos alejan de Él, es una misericordia cuando Él mismo prende fuego a nuestro campo de cebada, porque es mejor perder la cebada que perder la bendición de nuestro Dios. Al principio les leía el cántico de Ana en 1 de Samuel 2, pero no les leí el versículo 10 completo. Dice: los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. ¿Quién es ese ungido? Ana está hablando de los confines de la tierra. ¿Quién será el rey de los confines de la tierra sino nuestro bendito y amado Señor Jesucristo? Jesucristo es su nombre y no hay otro bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Ser rebeldes como Saúl solo servirá para tu propia condenación. Humíllate ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Solo así te podrá ir bien. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian.
Rey nuestro, a ti clamamos, te suplicamos que tengas de nosotros misericordia. Señor, no te alejes de nosotros. Te suplicamos, acércate a nosotros. Y aquellos que están sin salvación ni vida eterna, oh Dios, tráelos a ti. Abre sus ojos para que vean la hermosura de Cristo y den todo lo que tienen para comprar la perla de gran precio. Oh Dios, respóndenos, escucha nuestra súplica, la cual te hacemos para su gloria y en su nombre. Amén.